Llegó el lechero, llegó bailando, llegó el lechero, llegó cantando. La leche, la leche, llegó el lechero. Mientras guionaba este video me enteré de la confirmación de HBO para empezar con la producción de una serie sobre mi personaje favorito desde que era pendejo, y no tan pendejo, y el personaje favorito de muchísimos latinoamericanos. Y la verdad me puse muy contento, y no tanto por el personaje, sino por la persona en sí. ¿De quién estoy hablando? De Ramón Valdés, sí, el queridísimo Don Ramón. Justo, pórtense mal. Todos conocemos la histórica serie mexicana El Chavo del Ocho, creada por Roberto Gómez Bolaños. El Chavo, un pibe huérfano que vive en una vecindad junto a otros simpáticos personajes como Doña Florinda, la esposa en la vida real de Roberto Gómez, una vecina malhumorada, antipática, que se cree aristócrata, la enemiga número uno de Don Ramón en la serie y en la vida real también. Y también es la mamá de Kiko, el otro gran personaje de la serie, un chico bastante opa, consentido de la madre, avaro, pero el mejor amigo del Chavo. A esto se le suman Don Barriga, el dueño de la vecindad y un tipo con una panza y un corazón enormes, Doña Clotilde o la bruja del 71, una señora mayor enamorada de Don Ramón, el profesor Girafales, el maestro de escuela de los pibes de la vecindad y enamorado de Doña Florinda, la Chilindrina, la más quilombera del grupo y la hija de Don Ramón y Don Ramón. Ramón Antonio Esteban Gómez de Valdés y Castillo, tal cual como decía su DNI, nació un 2 de septiembre de 1923 en el México DF. Monchito, como le decían sus hermanos, y tal cual le decía Doña Clotilde, empezó desde muy joven a actuar. De hecho, actuó en más de 50 películas, incluidas algunas con Cantinflas y Pedro Infante, ícono de la época de oro del cine mexicano. Pero sus cameos no le cubrían sus gastos e increíblemente tuvo varios meses sin pagar la renta, mucho antes de conocer al señor Barriga. Hasta que un día un talentoso productor buscaba actores para su futuro programa televisivo y se acordó de alguien que lo hacía reír más que el mismísimo Cantinflas y que el Loco Valdés, hermano de Don Ramón y muy famoso en México. Nadie me hacía reír tanto como Ramón Valdés, tenía una gracia superior, llegó a decir ese productor que era ni más ni menos que Roberto Gómez Bolaños de Don Ramón y lo convocó para los supergenios de la Mesa Cuadrada en 1968. Un exitazo que duró 3 años hasta que en 1971 se estrena El Chavo del Ocho, donde primero fue un programa de sketches cortos junto con el Chapulín Colorado, el Chompiras, Doctor Chapatín, entre otros. Pero el que cobró mayor notoriedad fue El Chavo, donde por este motivo la colocaron como serie principal, alargándole la duración y dándole una identidad. Tal fue el éxito del Chavo que no solo se extendió a Latinoamérica, sino que tuvo un éxito enorme en España, Portugal e increíblemente en China y Japón. Y en Brasil, donde se lo conoce como Chávez, con un éxito comparable o incluso mayor que en México. Y de esto doy fe porque fui muchas veces a Brasil y se la pasan mirando la serie. El Chavo fue y es una serie donde se podría decir que es una especie de comedia de situación con gags absurdos, chistes fáciles, mucho humor físico y a pesar de su apariencia infantil, la serie incluía chistes de doble sentido, manteniendo relevancia en todas las edades. Estaba soñando que yo era un títere. Ya lo ve, está delirando. Pero me daba mucho miedo porque el titiritero tenía cara de chimpancé rabioso. No está delirando, está diciendo la verdad. Y luego soñé que llegaba la momia viviente. ¿Cuál momia? Una que se parecía mucho a usted. ¿Qué? Sí, palabra, porque la momia también tenía cara de vela derretida. ¡Cara de vela! ¡Cara de... No era una broma, ¿verdad? No, lo que pasa es que el chavito ya habló que come... Y si la serie se llama El Chavo del Ocho, ¿significa que el personaje principal es el Chavo, no? No. Como bien lo explico en el video de Tony Soprano, que si no lo vieron se los dejo acá arriba a la derecha, no necesariamente el título de una serie es el indicador que ese va a ser su personaje principal. Pero, dependiendo de las series, van cambiando los factores. Tony Soprano ganó popularidad en la serie que no lleva su nombre,
por ser un referente del antihéroe televisivo, además de su compleja historia. Homero Simpson es sin dudas el personaje principal de Los Simpsons, fundamental para darle una identidad a esa serie. Incluso Johnny Depp fue el protagonista principal de la exitosa franquicia Piratas del Caribe, donde originariamente su actuación como Jack Sparrow fue concebida como un personaje secundario detrás de Orlando Bloom y Keira Knightley, pero su carisma y popularidad lo llevaron a convertirse en el pilar de la trama y en el protagonista principal de la saga. ¿Y por qué Don Ramón es el personaje principal de El Chavo? Acá los factores son muchos, así que vamos explicándolos de a uno. El factor comercial. Gómez Bolaños no era ningún boludo, inventó un universo ficticio y se llenó de guita y notó una clara empatía del público hacia Don Ramón y Kiko. Hay que ser sinceros también, te podría gustar o no el personaje de El Chavo y la actuación de Gómez Bolaños haciendo de ese personaje, pero el tipo era un genio, la veía antes que nadie y se dio cuenta que tenía que darle más participación a Don Ramón. El factor cómico, como dije antes, Gómez Bolaños siempre dijo que nadie lo hacía reír como Don Ramón. Y tenía razón, el tipo no necesitaba chistes para hacerte reír, sino con sus simples apariciones, sus gestos, sus muecas. Tenía timing, incluso se nota que muchas veces improvisaba porque se olvidaba la letra. De hecho, era el único que casi no tenía guión, en una época donde se grababa de corrido sin cortes, y esas equivocaciones quedaban mejor que el guión original. El factor Sherlock Holmes, el detective, eclipsó todas las historias de Arthur Conan Doyle. En El Chavo del Ocho pasa lo mismo. Fue un éxito impresionante, pero Don Ramón fue el personaje que se volvió más grande que la obra. Mucha gente no recuerda capítulos de El Chavo, y me incluyo, pero sí se acuerda de Don Ramón. ¿Alguien se acuerda de memoria de algún libro de Sir Arthur? No, pero saben que dentro de él está Sherlock. Lo mismo pasa con Don Ramón. No sabemos qué capítulo es, pero sabemos que está ahí, dando clases en la escuela o consiguiendo laburo de barbero. El factor Doña Florinda. Esto puede venir de la mano con el factor comercial, y lo voy a explicar más adelante, pero cuando Doña Florinda tomó el control creativo del programa y empezaron los problemas, primero con Kiko, que abandonó la serie, y a la semana Don Ramón en apoyo a su amigo, el programa se vino abajo, dando a entender quién o quiénes eran los preferidos del público, aún estando el creador y supuestamente el personaje principal en la serie, El Chavo. Ni la genialidad creativa de Gómez Bolaños logró detener la sangría de audiencia, y ya saben cómo terminó la historia. Y el factor principal, el que inicié este segmento, Don Ramón, era la columna vertebral de la serie. Queriendo o sin querer queriendo, se moldeó todo alrededor de él. Sin Don Ramón, Doña Florinda no tendría a quien darle cachetazos porque su hijo se peleaba con él. El interés sentimental de Doña Clotilde es Don Ramón. De hecho, en muchos capítulos aparecieron nuevas inquilinas y más allá de alguna maldad de Malicha con los pibes de la vecindad, la trama se centró siempre en la inquilina nueva de turno y Don Ramón intentando un acercamiento. La trama de los históricos 14 meses de renta fue otro eje central de la serie. Don Barriga hacía sus apariciones espontáneamente en la serie y más allá de ligarse algún que otro golpe del Chavo, la idea central era buscar a Don Ramón para intentar cobrarle la renta. Sin Don Ramón no habría habido ese momento cómico, ni la mayoría de los que había en la serie. De más está hablar de la Chilindrina, que era la hija de Don Ramón, y cuando él se fue del programa, la participación de María Antonieta de las Nieves fue prácticamente nula. Con Kiko formaron una de las mejores duplas de la televisión, y también de más está decir que ellos llevaron las riendas de la serie. Y el Chavo, Don Ramón, en un sentido fue su mentor. Más allá de las diferencias de las peleas, Don Ramón, a su manera, siempre intentó educar al Chavo, insistiéndole a que estudie y trabaje, irónicamente. Lo invitaba a desayunar constantemente a pesar de sus penurias económicas, incluso cuando Don Ramón ejercía violencia era apenas un golpe en el gorrito, a modo de reprimenda. Por eso, Don Ramón no solo es el padre de la Chilindrina, el que recibe los golpes de Doña Florinda, el interés sentimental de la bruja del 71, el amigo del Chavo, el deudor de Don Barriga, es el contrapeso de toda la locura de la vecindad. El Don Ramón de la vecindad era el mismo Don Ramón que cuando se apagaban las cámaras. Era el único que no tenía vestuario, o sea, filmaba como se levantaba a la mañana e iba a Televisa. Jeans gastados, remeras a veces limpias, a veces manchadas,
zapatillas cómodas y el cigarrillo. Era al único que se le permitía fumar, incluso filmando. El único accesorio que le añadieron fue el gorro piluso, que como dijo una vez Gómez Bolaños, la producción gastaba más en gorros que en sueldos, porque don Ramón tenía la costumbre de regalárselos autografiados a los chicos que se le acercaban. Era el ídolo de todos, sobre todo de los más chicos. Los pibes lo paraban por la calle y le daban plata para pagar la renta. Siempre dijo que su única debilidad eran los chicos y los únicos que lo hacían llorar. Pero semejante popularidad le iba a pasar factura, pero no por culpa de él, sino de los celos. Doña Florinda, ya afirmada como pareja de Gómez Bolaños, insistió para tener el control creativo del programa, dándole más entidad al Chavo que a don Ramón y Kiko. Esto, sumado a actitudes altaneras de Florinda Mesa, fue la gota que colmó el vaso y dio salida del programa primero a Kiko y después a don Ramón. Y ya nada fue lo mismo. Este detalle es fundamental para entender quién era el personaje principal del Chavo. Don Ramón volvió brevemente en 1981 en el histórico capítulo El regreso de don Ramón, donde entra inesperadamente para la sorpresa de la Chilindrina, que no sabía nada. ¿Cómo está mi madrina hermosa? ¿Cómo está? La Chilindrinita, ¿cómo está, mi amor? ¿Cómo está, amiga? La Kike. Ay, papito lindo, déjame. Ay, papito. ¿Sabes qué, papito? Le voy a avisar a mi bisabuela. ¡Bisabuela! De hecho, la Chilindrina se va de la escena, improvisa yéndose a la casa por la emoción y porque no sabía qué decir. La Chilindrina lo consideraba un padre y él la consideraba una hija. Es más, en los portarretratos familiares de don Ramón tenía uno con María Antonieta de las Nieves como si fuera una hija biológica más. Cuestión que la estadía en el regreso duró muy poco, las diferencias creativas y sobre todo humanas con doña Florinda eran irreconciliables. Don Ramón nunca esperó compasión sino comprensión y ahí estamos nosotros para dársela. Quizá por eso cuando él no está, se percibe. Y para ser sinceros, es muy difícil de ver un capítulo de Chavo sin él. Se siente el hueco, la falta de esa voz ronca y gastada, de esa burla improvisada que cortaba el drama, de sus frases célebres. Don Ramón se reía de todo, pero nunca de otros para humillarlos. Bueno, quizá de doña Florinda sí. La naturalidad, nadie camina como él, nadie hace de un caminar encorvado una coreografía. La naturalidad para reír, para improvisar, nunca nos dimos cuenta si realmente estaba actuando o estaba haciendo él. Spoiler, estaba haciendo él, pero con el agregado de cámaras. Lamentablemente, don Ramón muere en 1988 de cáncer de estómago. Alguna vez contó Gómez Bolaños que de lo único que se arrepiente en la vida fue no haber ido al multitudinario velorio, por orden de doña Florinda. La verdad que un boludo, pero bueno, digamos que vale el arrepentimiento. Y llegando al final de este video, quiero decir que justamente con don Ramón pasa algo extraño. Cuando llegás al final, estás volviendo al principio, a esa vecindad que todos conocimos en la tele de tubo, o en esas repeticiones eternas que se volvían parte de nosotros. Don Ramón nunca necesitó música épica ni discursos motivacionales. Le alcanzó con una mirada cansada, con un no te doy otro nomás porque don Ramón es el tipo del que lucha sin hacer ruido, del que no llega a fin de mes pero igual se las arregla, del que educa como puede y sobrevive como puede. Y eso, loco, es profundamente humano, por eso quedó en frases, en memes, en remeras, en tatuajes y nuestros corazones. Así que este video más que un homenaje es un abrazo. Gracias don Ramón por el humor y por la humanidad, y gracias a vos también que estás viendo esto por mantener vivo ese rincón de la infancia y el recuerdo de este grande. Y como decía don Ramón cada vez que se iba, con permisito, dijo Monchito, aunque por suerte nunca se fue del todo. Mucho gusto, pórtense mal, pórtense mal.